relacionado con la teoría del comercio global. Toda disciplina, absolutamente todas las disciplinas sociales, llevan en sí su teoría o sus hipótesis. Su teoría o sus hipótesis. Entonces, estos hombres que vemos aquí desarrollaron la teoría del comercio internacional. Quiere decir ello que la teoría es un cuerpo de doctrinas que tratan de explicar el por qué las naciones compran y venden sus productos. ¿Por qué las naciones exportan e importan? ¿Qué es lo que contiene el flujo de exportación e importaciones? ¿Qué hay dentro de él? Entonces, estos teóricos empezaron a hacer preguntas, cuestionaban por qué una nación es más potente y más fuerte que otra. ¿Por qué una nación es más débil que otra en términos económicos? Entonces, la teoría, antes de explicarla, plantea preguntas. Y cada pregunta debe de tener una respuesta coherente y lógica que responda a ese cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, el comercio internacional no es de este siglo, ni del siglo pasado, ni del anterior. El comercio internacional proviene desde la época en que Inglaterra se constituye en una de las potencias marítimas y empieza a construir sus barcos para poder desplazarse de su país a otros continentes o a otros países. Entonces, Inglaterra llevaba consigo productos para la tripulación y además llevaba una reserva para poder eventualmente intercambiarla en el continente o en el país o en la nación en la cual llegara. Y así se inicia, más o menos, el comercio internacional registrado oficialmente. Extraoficialmente, el comercio internacional empieza con los fenicios. Toda la parte del Medio Oriente eran eminentemente comerciantes. Siria, Irak, Irán, eran naciones eminentemente comerciales. Llevaban sus alfombras y los cambiaban por diferentes productos. Pues bien, eso nos dice la historia universal, lo que dice la historia universal, que los fenicios, los griegos, lo que hacían era, a través de sus unidades marítimas, conquistar naciones y hacer la guerra. Y por eso que la historia siempre registra como zona de guerra esa parte del Medio Oriente. Toda esa parte del Medio Oriente está en guerra desde cuando se crearon esas naciones, hasta el día de hoy. Lo que hacen es abrir el periodo que siempre hay guerra, hasta conflictos. Entonces, esa es su característica. Muy bien. Nosotros vamos a ver y a tratar de explicar qué es y qué son las teorías del comercio internacional. Pero antes de entrar a ver las teorías del comercio internacional, fundamentalmente tenemos que explicar por qué el comercio internacional y por qué no la economía internacional. ¿Por qué el comercio
internacional y por qué no la economía internacional? ¿Por qué no estudiamos la teoría de la economía internacional? Porque el comercio internacional es una derivación de la economía mundial. Quiere decir que la economía mundial o la economía internacional es el círculo en el cual hay fuerzas que la explican o lo explican en la economía internacional. ¿Y qué es lo que explica la economía internacional? Que las naciones se interactúan entre ellos, se compran y se venden entre ellos y forman lo que es el comercio internacional. Pero la explicación es ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque quieren, porque les sobra el producto, porque necesita otros productos, porque quiere innovar, porque quieren descubrir nuevas calidades, porque necesitan satisfacer a la demanda de sus demandantes. ¿Por qué? Entonces, eso lo resuelve la teoría. Pero la parte práctica, la parte del efectivo, lo resuelve el comercio exterior. El comercio exterior, que no es igual al comercio internacional. Porque la economía internacional es una disciplina social que analiza, crea y explica fenómenos económicos mundiales. Lo que hace la economía es tratar de explicar esta teoría del comercio internacional o del comercio global. Pero más abajo del comercio internacional está la materialización, el ejercicio práctico de la exportación e importación. Y eso se llama comercio exterior. Entonces estamos hablando de tres elementos fundamentales. Estamos hablando de la economía mundial o internacional, estamos hablando del comercio internacional y estamos hablando dentro del comercio internacional, estamos hablando del comercio exterior y la parte de las finanzas internacionales y la nueva economía. Y todo esto es economía mundial o internacional. Y a veces los alumnos de administración de negocios internacionales, cuando le preguntan, ¿y cuál es la teoría que da el sustento a la administración de los negocios internacionales? No saben. ¿Por qué no hay? La administración de negocios internacionales no tiene teoría. No tiene una base teórica sobre la cual pueda reposar. Se presta de la administración de empresas, se presta de la economía internacional, se presta del comercio internacional. Pero téngalo por entendido. Negocios internacionales, administración de negocios internacionales, no es comercio exterior, por si acaso lo voy diciendo. No es comercio exterior. Porque para aprender y saber comercio exterior, se van ustedes a AES, estudiar 3 años y saber cómo es comercio exterior. Y aprender a exportar y aprender a... La administración de negocios internacionales es una palabra cliché muy bonita, muy aburguesada, que nos trata de colocar a la disciplina en un lugar importante de las empresas globales. Pero cuando nos adentramos a lo que es los negocios internacionales, no podemos entender ni por qué estas teorías se han creado, ni cómo se crearon. No quiero decir que la administración de negocios internacionales está de más, al contrario. Es una disciplina que trata de insertarse y darle gerenciamiento a estos procesos. ¿Y qué es el gerenciamiento? Son procesos ejecutivos para hacerlos dinámicos en el mercado mundial. ¿Sí? ¿Entiende? Procesos dinámicos. Porque ustedes dirán, y si fueran alumnos de economía dirán, bueno, muy bien, ¿y cómo hacemos que eso se mueva? Porque estas teorías son teorías. ¿No? Son
teorías, pero no tiene dinámica. Y lo que yo quiero es dinamizar estas teorías a través de algo ejecutivo. Entonces ahí entran ustedes a tallar y le dan pues la correspondiente seguridad que esto va a generar utilidades, tanto en las finanzas internacionales, que tienen que ver con el Estado, como en las finanzas de las empresas, que buscan la rentabilidad de los accionistas. Tanto en el comercio internacional, para saber por qué una empresa tiene que ser competitiva frente a otras. ¿Por qué la Toyota tiene la competencia de la Nissan? ¿Y por qué están bien pegaditos en las ventas de autos? ¿Y por qué la Chevrolet se va con sus inversiones americanas, ¿cierto?, a la China, y de ahí fabrican todos los autos de Chevrolet y los venden a menor precio? Entonces, ¿cómo que se globaliza el negocio? Entonces, eso es lo que trata de hacer, ¿cierto?, la administración de los negocios internacionales. Muy bien. ¿Quién es Adam Smith? ¿Quién es? ¿Un jugador de fútbol? ¿Un jugador de póker? ¿Un patista que es filósofo? ¿Quién es? ¿Cuál es la economía? Adam Smith, la economía tiene muchos padres, ¿no es cierto? Sí, De la ventaja muchos enamorados competitiva. que son aceptados por, ¿no es cierto?, por una persona, ¿no? Entonces, tiene muchos padres. Tiene a Adam Smith, tiene a David Ricardo, ¿cierto?, tiene a Olin, y no termina de tener padres, porque cada vez hay nuevas explicaciones, acontecimientos económicos que ya no hemos vivido hace muchos siglos. Cuando hay una crisis financiera en el mundo, esa crisis financiera ya la conocemos, porque la hemos estudiado y se han producido en siglos anteriores con menos fuerza, pero ahora cambian. La fuerza de los acontecimientos, ¿verdad? Lo que implosiona, es decir, lo que le da esa potencia en las crisis, son la abundancia de recursos y flujos monetarios, que no había antes. Entonces, hasta ahora se sigue estudiando, se sigue implementando, se sigue creando y llegamos a la nueva economía. Pero la economía no es más que, y eso lo vamos a ver después, una explicación a los fenómenos informáticos o a los fenómenos de las comunicaciones internacionales, que ha dado mucho en el mundo y que facilita también la comprensión de la estructura de los costos de producción. ¿Bien? Entonces, Adam Smith fue un hombre como nosotros, millonario, que se dedicaba pues a invertir en sus buenos tiempos, y lo que él hizo fue sentarse en su empresa y observar el comportamiento de otras empresas similares allá en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y él decía, ¿por qué en el país de Inglaterra todo el país se dedica a exportar y traer a su país oro? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Todas las transacciones que hace Gran Bretaña están traducido en traer oro. Quiere decir que vendían productos y a cambio cobraban oro. Y venía el oro a Gran Bretaña y el oro se constituye en una reserva internacional. Y la reserva internacional, ya sabemos, sirve para sustentar la balanza de pagos. Y la balanza de pagos de Gran Bretaña siempre era positiva, superavitaria. Y él observó, pero si Gran Bretaña siempre está exportando, nunca tiene déficit. ¿Qué sucede cuando un país tiene superávit en su balanza de pagos y tiene exceso de oro como reservas? ¿Qué sucede? Sucede que la población
aumenta su capacidad de compra, ¿no es verdad? Y al aumentar la capacidad de compra, ¿qué genera los precios? Una presión sobre los precios, ¿sí? Y al generar una presión sobre los precios, ¿qué pasa con estos? Se genera una Deflación. inflación de precios. Claro que en ese entonces no se conocía la inflación de precios. La inflación de precios es un fenómeno que se presentaba, pero que le dimos nombre recién por allá por los años 1948-49, cuando John Maynard Keynes vio que la economía mundial estaba entrando en un proceso recesivo y él dijo, muy bien, ¿qué hacemos para solucionar el problema recesivo que está acompañado del desempleo? Porque el desempleo es una de las causas de la inflación. El desempleo es una de las causas de la inflación. Entonces, él decía que hay que emplear a todos para que por lo menos tengan capacidad de compra. Entonces, por ahí se empieza recién a esbozar los términos de inflación. Y luego viene otro economista más liberal, Milton Friedman, y le cambia el esquema a Keynes. ¿Cierto? Dice, oye, Keynes, ¿sabes qué? Mientras tú estás pidiendo que haya empleo y que el Estado de empleo y que el empleo sea pagado por el Estado, yo creo que tienes que dejar que las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, establecen quiénes se quedan desempleados y quiénes trabajan. Entonces, son enfoques económicos. Eso fue después del año 1948, luego de culminada la Segunda Guerra Mundial. Pero estamos con Adam Smith. Adam Smith estos corresponden al siglo XVII aproximadamente. Por ahí. Muy bien. Entonces, Adam Smith, al observar cómo las empresas de su país tenían sumamente demasiado oro, dice, quiere decir que mi país lo que está haciendo es vendiendo, y no deja que ingresen los productos de otros países. No deja. Entonces, al no dejar que su país ingrese importaciones, quiere decir que se mantenían las reservas internacionales de oro ahí y lo tenía guardado. Entonces, él dice, no puede ser posible que un país evite tener una sola corriente de comercio, o sea, exportar y nunca comprar. Porque si uno tiene una sola corriente de comercio, lo que genera es el no comercio. No hay comercio, porque si yo te vendo y tú no me compras, no hay comercio. Entonces lo que hace Adam Smith, dice muy bien, las naciones deben especializarse en aquellas ramas de la producción que son más competitivas. Y él dice, lo simboliza por las ventajas absolutas. Ventajas absolutas de aquellas ramas de la producción, ¿no? De las ramas de la producción. Si eso lo traemos al pleno siglo XXI, esto ya está superado, obviamente, ¿no? Es como decir, a ver, Bolivia tiene alta especialización en producir la soya. En Bolivia, la parte de la producción de la soya está muy pegadito a Puno. Pero ¿por qué en Puno no se produce, o cuesta más producir la soya que en La Paz? Entonces ahí surgen las ventajas absolutas, que a juicio de Adam Smith decía, un país tiene que especializar en lo que menor costo ¿no? Ya no produzcamos soya en Puno. Lo que hay que hacer, hay que importarlo de Bolivia y a cambio nosotros le vendemos nuestro trigo. Y la pregunta en Bolivia dice, ¿y por qué no sembramos quinoa, perdón? ¿Por qué si Puno tiene quinoa y nosotros no? Porque es más caro producir la quinoa en Bolivia que en Puno.
Entonces vean que cada país se especializa en un tipo de producto. ¿Y eso lo ven en el TLC? No, el TLC es otra parte del comercio internacional que tiene que ver con la liberalización del comercio. Entonces, ¿esas son ventajas comparativas de cada país? No, no es la ventaja comparativa de cada país, lo que son ventajas competitivas. Profe, Hay que tenerlo bien claro. ¿y quién establece eso en el Estado peruano? O sea, ¿Perdón? ¿quién hace quién negocia con Bolivia, ejemplo, como explica usted, ¿no? De nosotros con el trigo y Bolivia ¿Quiénes con... negocian por el Perú? Exacto. ¿Y quiénes negocian por Bolivia, no? Claro. Lo que pasa es que el Estado de una nación es el que define las políticas comerciales internacionales. Es el Estado quien negocia por cuenta de los empresarios. Imaginemos que ustedes son todos empresarios, todos tienen su interés, entonces yo voy a negociar por ustedes porque yo soy el representante del Estado. Yo le pido a usted cuál es su posición con respecto a los productos. ¿Les interesa que negocie su producto para que pueda venderse mejor en el exterior con menores aranceles que ingresen en otros países? Sí, me dicen sí, pero a cambio yo tengo que crear otros productos. Entonces, yo tengo que, si voy a propiciar que los productos de ustedes puedan ingresar a otros mercados con bajo arancel, yo tengo que crear algo a cambio. Entonces, en otro país con el cual voy a negociar, mira, yo quiero que me bajen los aranceles de los autos, quiero que me bajen los aranceles de las computadoras y de las autopartes, quiero que me bajen los aranceles de los yates. Entonces, es una negociación. Y esa negociación tiene que estar de acuerdo a los intereses del país. Y a veces no es así, puramente. Y tenemos que en las evaluaciones de los TLC, vemos cómo está nuestra balanza de pago. Lo hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? La balanza comercial está deficitaria desde el año 1914, hasta el año pasado, ¿no? Y se verifica. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué sigue estando deficitaria? Si es que nos hemos salido del plan 1, hemos suscrito más de 26 TLC. Hemos bailado, nos hemos divertido, ¿no es cierto? Nos hemos ido a muchas partes a divertir y el TLC, supuestamente que debió haber sido favorable, no muestra signos de beneficio para el Perú. Pero eso solamente lo puede mostrar un estudio cuantitativo, más no cualitativo, que me explique por qué hasta este momento, luego de más de 10 años de haberse puesto en vigencia los TLC, no tenemos balanza comercial favorable. Profe, ¿y todos los países de Sudamérica tienen balanza comercial favorable o solo? No todos. Chile tiene una balanza comercial favorable, Colombia tiene una balanza comercial favorable, porque la balanza comercial pues obedece también a lo que es la política monetaria. No se extraña ustedes si en su examen, para cualquier evaluación, le pregunta, ¿no? Explique usted el comportamiento de la balanza en cuenta corriente. Y sabemos que la balanza en cuenta corriente pues, tiene las cuentas de la balanza comercial y la balanza de servicios. Y es ahí donde ustedes van a tener que razonar por qué tiene un déficit en cuenta corriente, y eso lo hemos visto aquí. Quiere decir que el déficit en cuenta corriente de una balanza significa que hay más importaciones que exportaciones. Algo está pasando. O es una política monetaria con la finalidad de devaluar para que los exportadores tengan más tipo de cambio, o es un problema estructural de nuestra oferta exportable. Porque también hay problemas estructurales de nuestras exportaciones. No tenemos competitividad y solamente nos hemos concentrado en algunos pocos productos que ustedes muy bien conocen. Entonces, Adam Smith me hablaba de las ventajas absolutas. Y me dice, bueno, sí, pues las ventajas absolutas debe darse cuando los países se especializan en un producto y pueden intercambiar en otro, ¿cierto? Con otros productos. Entonces,
tenemos ventajas absolutas. Dos estados, dos productos. Un país tendrá ventaja absoluta sobre otro si es capaz de producir los mismos bienes usando menor cantidad de mano de obra. Y aquí hay un elemento muy importante. ¿Cuál es el elemento importante para explicar las ventajas absolutas? La mano de obra. Puede ser pregunta de examen. Y cuando hablamos de la mano de obra, estamos hablando de los factores de la producción. De los factores de la producción. Tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Tierra, trabajo y capital. Tierra, trabajo y capital. Los factores de la producción. Tierra, trabajo y capital. Entonces, ya Adam Smith había observado en la fábrica que para tener un producto terminado intervenían tres factores. Tres factores de la producción. De la producción. ¿No? Tierra, trabajo y capital. Claro, la tierra, porque veían al señor feudal, pues, ¿no es cierto? El señor feudal tenía sus tierras, contrataba, pues, ¿no es cierto?, a los campesinos, que es lo que hacía, los hacía trabajar, y el trabajo le generaba un capital. ¿Sí? ¿Eh? Y eso era, pues, en la época del feudalismo, de los señores feudales. Entonces, la tierra, en el pleno siglo XXI, la tierra se ha convertido en la fábrica o la empresa. O la empresa. El trabajo se ha convertido en la mano de obra directa, en los colaboradores, o en los trabajadores, si ustedes quieren tratarlo como Carlos Marx. Y el capital es la inversión. ¿Sí? Vean ustedes cómo van apareciendo nuevos elementos que debemos anotar. Porque cuando ustedes hagan su plan de estudios, plan de negocios, vamos a tener que utilizar estos tres elementos fundamentales que explican la rentabilidad de la empresa. ¿Cierto? Porque en la fábrica y la empresa, para producir un producto, tengo que saber costos. Entonces aquí tengo que saber mis costos. Y si mis costos son elevados, y si mis costos son bajos, ¿tengo utilidad o no tengo utilidad? Vamos. Fácil. Eso es lo que tengo que yo saber. Muy bien. Entonces, Adam Smith dice, ¿no? El producto final es el resultado de la intervención de la mano de obra. El valor que tiene un producto final es porque la mano de obra ha intervenido ahí. Y la mano de obra interviene en función del número de horas para construir una carpeta, para construir un pupitre, para construir una pizarra o cualquier tipo de producción. ¿Sí? Entonces dice, vamos a producir los mismos bienes usando menor cantidad de mano de obra. ¿Cierto? Los excedentes generan el comercio internacional. ¿Y cómo puedo yo reducir la mano de obra? Subiendo el costo. ¿Y cómo aumento yo la mano de obra? Entonces, venimos a este cuadrito que es muy sencillo, ¿no es cierto? Entonces yo digo lo siguiente. Vamos a ver. Decimos, ventajas absolutas. ¿De acuerdo? Ventajas absolutas. Perú produce pisco. Chile produce conserva de pescado. Yo, para hacer una botella
botella de pisco, una botella, utilizo 2 horas. 2 horas. Y para hacer una lata de atún, utilizo 2.5 horas. Para que haya intercambio, yo quiero venderle a Chile mi pisco y Chile me vende a mí ese producto. ¿Qué explico yo aquí? ¿A quién le conviene producir pisco? ¿A Chile o a Perú? A Perú, ¿no es cierto? Porque si Chile produce pisco, va a tener que utilizar más horas que en el Perú. En cambio, si nosotros queremos producir una conserva de pescado, vamos a necesitar más horas. Por tanto, el número de horas que yo utilizo es menor que el número de horas para hacer la conserva. Entonces, bajo este esquema, Adam Smith decía, puedes intercambiar los productos en aquel producto donde tenga menos mano de obra, o sea, menos tiempo o menos cantidad. ¿Sí? Esto es en lo que se refiere a dos productos distintos. Pero cuando él habla, ¿cierto? Él habla de productos, ¿no es cierto?, de los mismos bienes, nos dice, muy bien, Perú utiliza para 1 metro de tela, 1 hora. Pero Chile utiliza para 1 metro de tela también 2 horas. ¿Quién tiene ventaja absoluta? Perú. Eso es lo que trata de explicar Adam Smith. ¿Sí? Y eso es lo que se utiliza aún en las fábricas que nosotros tenemos. ¿Por qué Alicor, por ejemplo? Alicor, que es el grupo Romero, que tiene muchos productos, no tiene una flota de camiones propios, sino que lo terceriza. Porque le costaría más tener los productos más los camiones. Por eso dice, mejor yo me dedico a producir y tercerizo los camiones. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Más ejemplos sobre esto hay en el libro de Negocios Internacionales, ¿no? Para que podamos complementar y comprender la naturaleza de esta teoría. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? Esta es una versión básica del primer ciclo de economía. Hay más sobre esto.